Empezamos primeramente dando la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Una vez más, estamos contentos y agradecidos por el tiempo que usted pasa con nosotros durante este momento de estudio bíblico. Queremos animarle que tome su Biblia, su cuaderno, su lápiz o pluma para que tome notas de las cosas que vamos a estar estudiando. Y también le queremos decir que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o lo que habrá de escuchar y quiere comunicarse con nosotros, ahí en la pantalla del televisor está toda la información que usted necesita para poder ponerse en contacto con nosotros. Aquí estamos para ayudarle, no solamente para contestar sus preguntas, sino que también para poder ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Y como siempre, ¿verdad? Le queremos extender una invitación para que venga y esté con nosotros, para que nosotros le podamos conocer y usted también pueda conocer a la congregación, la cual se reúne aquí en este local. Para el resto de nosotros, hermanos, gracias porque han regresado nuevamente para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Espero que hayan tenido su descanso. Espero que estén listos y preparados, ¿verdad?, para el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Recuerde que por miro hacia la audiencia y tenemos varios visitantes, gracias a Dios por su presencia. Y como se le ha expresado a las personas que están sintonizando por medio de Facebook, si usted tiene alguna pregunta, pues aquí usted puede levantar la mano y hacerla, ¿verdad? Y con mucho gusto trataremos de contestársela bíblicamente. Aquí no queremos que, bueno, yo pienso, yo creo, sino que así dice la palabra de Dios. Y queremos que siempre sea esto, ¿verdad?, nuestro fundamento, para que usted mire que no es cosa de lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero si acaso usted tiene algo concerniente a una necesidad espiritual, pues nuestros ancianos están listos y preparados para escucharle concerniente a la necesidad espiritual que usted pueda tener. ¿Okay? Muy bien. Hemos estado estudiando, para todos los que hemos estado aquí, ¿verdad? Hemos estado estudiando sobre la apología cristiana. La apología cristiana. Y si usted no ha estado con nosotros, esta frase, ¿verdad?, la hemos sacado de la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Tiene su Biblia ahí a la mano. Le invito para que la abra, la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, y considere pues lo que nos enseña el apóstol Pedro. Dice, primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar apología. Aquí puse la palabra defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Claro que aquí el apóstol Pedro les estaba comunicando a aquellos los cuales se habían hecho participantes de la naturaleza divina, es decir, al cristiano. Esto lo miramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y les está comunicando de que ellos, como nosotros, tenemos una responsabilidad de ser apologistas, es decir, personas que estemos preparados para defender lo que creemos, pero no con el pensamiento, vuelvo a repetir, ¿verdad?, de que yo creo, yo pienso. Cuando usted habla con varias personas religiosas, pues usted va a escuchar de parte de ellos: bueno, yo pienso y yo creo. Bueno, está bien que piensen porque Dios le ha dado una mente, ¿verdad? Y está bueno que crean porque Dios le ha dado libre albedrío. Pero lo que la palabra del Señor dice concerniente a la verdad absoluta, ¿verdad?, eso es lo importante. Y por eso, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de presentar defensa hacia aquello lo cual creemos que es la verdad de parte de Dios. Solo que entonces esto nos da a entender que usted y yo somos apologistas.
somos personas que debemos de defender la verdad absoluta. Debemos de defenderla. Y por eso es que estamos estudiando el tema apología cristiana. ¿Okay? Y ya hemos dicho que concerniente a la apología cristiana, el apologista, ¿verdad?, tiene que tener un conocimiento básico de la autenticidad del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros necesitamos que entender que el Nuevo Testamento es la verdad de Dios, que no es algo que varios hombres se juntaron y escribieron libros y por lo tanto, ¿verdad?, ahora lo tenemos en forma de la Biblia. La palabra Biblia quiere decir en forma de muchos libros. No es eso. Son hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 20 y 21, inspirados por el Espíritu Santo para que una inspiración verbal plenaria, para que ellos que cuando comunicaran la revelación de la mente de Dios a ellos, fuera una revelación que ellos entendieron completamente y que no tuvieron ninguna duda en ello, y que cuando ellos entonces lo predicaron, lo enseñaron, lo escribieron en libros, fue la verdad de Dios. Es por esto que no encontramos ningún error en ninguna parte del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y estamos hablando de varios años que han pasado, ¿verdad?, concerniente al Antiguo y al Nuevo Testamento. Yo sé bien que hay libros, ¿verdad?, en la biblioteca. Usted puede ir a las tiendas donde venden libros y se va a encontrar un libro, ¿verdad?, contradicciones en la Biblia. Yo les sugiero que no gaste su dinero en esos libros, porque son personas, ¿verdad?, que están en contra de la palabra del Señor y solamente le quieren corrompir. Recuerde que la Biblia habla en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirar que nadie os engañe. Hubo engañadores en aquel entonces, en el tiempo de los apóstoles. El apóstol Juan dice en su segunda carta a Juan, la segunda carta que Juan escribe, capítulo 1, tiene solamente un capítulo, versículo 7, dice: han salido muchos engañadores al mundo. Y claro, ¿verdad?, que ahora pues son más que muchos, ¿verdad?, son bastantes engañadores. Por lo tanto, miramos nosotros entonces de que usted y yo como apologistas tenemos que pues estar al tanto y tratar de presentar la autenticidad del Nuevo Testamento, porque sí es la verdad de Dios. Segundo, tenemos que tener un conocimiento básico sobre cómo establecer autoridad religiosa, autoridad bíblica. Porque sí está la palabra del Señor, pero ¿qué nos sirve la palabra del Señor si acaso usted y yo no tenemos conocimiento adecuado de la palabra de Dios? Porque Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice que todo lo que yo hablo, todo lo que yo enseño, debe de ser conforme a la autoridad de Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo debo de formular en mis argumentos, en mis pensamientos, la autoridad bíblica. Y cuando vengo a formar la autoridad bíblica, vengo a enseñar versículos de la Biblia que vienen a sostener la verdad de lo que yo estoy diciendo. Y claro que usted también tiene el derecho y el deber de investigar a cualquier persona que está delante de usted que esté comunicando la palabra del Señor. E incluso Dios le demanda a usted que usted haga eso. Que no nomás la venga a tragar como el pez la carnada, ¿verdad?, ¡pum!, sino que venga a detenerse, lo venga a evaluar, lo venga a estudiar bien antes de que tire la mordida. Porque ya tirando la mordida, ¿verdad?, entonces ya el pez se vuelve en un pescado, porque ya es pescado. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que yo debo de tener la habilidad de poder establecer argumentos y que deben de ser
verdaderos y que deben de tener la autoridad de Dios en los argumentos. Y claro, verdad que cada persona tiene el libre albedrío para formular cualquier pensamiento o argumento que ellos piensen que sea lo correcto. Pero también, y esto nos trae al estudio de hoy en esta ocasión, también tenemos que tener por lo menos, ¿verdad?, un conocimiento básico. Claro que lo que estamos estudiando aquí en los domingos por la tarde, ¿verdad?, existe una profundidad en cada punto. Por ejemplo, en la autenticidad de las escrituras, en la autoridad bíblica. Yo solamente le estoy enseñando lo básico, pero existe una profundidad en la cual usted puede avanzar en ella y puede llegar a ser proficiente, ¿verdad?, en estas áreas, para que así nadie lo engañe. Pero yo solamente lo estoy animando para que llegue a ese punto. Pero también tiene que haber un conocimiento básico concerniente a las leyes del pensamiento o del pensamiento. Las leyes del pensamiento, hermanos. La ley del pensamiento nos va a ayudar a cumplir varias cosas. Número uno, ¿verdad? Por ejemplo, un apologista, ¿verdad? Déjenme ponerlo en cuadro, ¿verdad? No que lo esté tratando como niño, ¿verdad? Pero sino para que mejor entendamos, ¿verdad? Aquí estoy yo, un poquito flaquito, ¿verdad? Y yo leo, yo escucho, ¿ok? Y esto que leo y esto que escucho está llegando a mi mente. Y ahorita vamos a mirar un poquito más de todo esto. Está llegando a mi mente. Y al llegar a mi mente, entonces esto viene a establecer argumentos. Argumentos de parte mía, en lo que yo leo y yo escucho. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en lo que leemos, tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos. Cuando enseñaba yo a los candidatos para ser predicadores en la escuela de predicadores, les decía, porque es muy fácil, hermano. Uno como predicador va a la escuela para prepararse y pues entiende y viene a aprender lo básico. Pero es mucho más fácil, ¿verdad?, agarrar un comentario y seguir lo que el comentarista está escribiendo y diciendo. Diferente a lo que uno tiene que hacer. Cuando uno lee y escucha y viene en su mente y todo esto, ¿verdad?, trabaja para poder llegar a argumentos bíblicos, argumentos bíblicos. Miramos nosotros que es producto de uno. Como la abeja, ¿verdad? La abeja va de flor en flor y va sacando aquello que necesita para hacer ¿qué? La miel. Es producto de ella, pero usa diferentes fuentes, diferentes flores. Bueno, así también la persona, nosotros usamos diferentes fuentes, pero venimos a producir nuestra propia miel. ¿Ok? No es de ningún comentarista. Y cuando se me hace la pregunta a mí concerniente a cualquier cosa, ¿verdad?, que yo enseño, los argumentos son míos, los he masticado, he pasado tiempo meditando sobre ellos, he pasado tiempo, ¿verdad?, produciendo yo esta miel. Este concepto de aquí, ¿verdad?, lo enseña Proverbios, capítulo 23 y versículo 7, ¿ok? Para que mejor entendamos el concepto, ¿verdad? Pero estos argumentos bíblicos, ¿verdad?, tienen que ser evaluados y tienen que ser coherentes, ¿verdad? En estas palabras, tienen que llegar a este punto. Y esto es solamente un razonamiento
suave, un razonamiento, ¿verdad? Que todos los das, yo en inglés, ¿verdad? Todos los puntos se vengan a conectar y que tenga sentido todo esto. Pero el sentido tiene que ser conforme a la Biblia. ¿Ok? Quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Uno lee y uno escucha, dicen que todas las iglesias son iguales. ¿Ok? ¿Qué tantas hemos escuchado ese pensamiento? Que incluso hay hasta cristianos que creen que todas las iglesias son iguales. Bueno, entonces vengo a formular mi argumento bíblico. Si todas las iglesias son iguales, entonces todas las personas que son miembros de la iglesia son cristianos. ¿Que no es así? Sí. Tenemos que llegar a esa conclusión. Bueno, entonces el razonamiento, las leyes del pensamiento nos ayudan para evaluar y venir a demostrar en inglés es cohesion, ¿verdad? Que venga a ver un pensamiento suave en todo esto, un sentido correcto. Entonces estas leyes se usan, pero cuando llego aquí a este punto, ¿verdad? Tengo problemas. ¿Verdad que sí? Sí. La persona ignorante y la persona que ha sido engañada no ve eso. Pero la persona que conoce la palabra del Señor, cuando viene a evaluar, dice, pues la Biblia habla de qué? De una sola iglesia. ¿Que no es así? Sí. Mateo capítulo 16, versículo 16. Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi, singular, no mis, no mi iglesia. Estoy evaluando. Entonces me doy cuenta que alguien me engañó. Fue algo que leí, fue algo que escuché. Alguien me engañó. Y segundo, me doy cuenta que los cristianos son aquellos que siguen ¿a quién? A Cristo. Es la palabra cristiano, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Entonces, si la Biblia me enseña eso, en Hechos capítulo 11, versículo 25-26, fueron llamados ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Si la Biblia me dice esto, entonces quiere decir, alguien me engañó. Alguien me dijo que en todas las iglesias existen cristianos. La Biblia dice que no. Si así fuese, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia le dice a los saduceos y no le dice cristianos? ¿Por qué la Biblia le dice a los fariseos y no le dice cristianos? ¿Por qué la Biblia le dice a los helenistas y no le dice cristianos? Piensen. ¿Por qué? Entonces miramos que no está correcto, ¿verdad? No está correcto. Y miramos nosotros entonces que así podemos ir en la lista, ¿ok? Y nadie nos va a engañar. Y esto solamente es algo simple, sencillo. Pero hay personas, ¿verdad?, que están tercos, que sí. Y si uno sigue la lógica de ellos, sigue usted, ¿verdad?, los pensamientos de ellos, al último cuento va a ser, pues el hermano tal fulano me dijo. Ahí está el problema. Tráeme al hermano tal fulano. Que el predicador me dijo, tráeme el predicador, a ver, que esté aquí presente y vamos a investigar esto. Solo que esto es lo que es la ley del pensamiento. Y todo, ¿verdad?, resta en la mente del cristiano. Entonces, para que podamos ya, por lo menos, le dar un entendimiento, ¿verdad?, en qué es la ley del pensamiento. Y es eso, ¿verdad? Es la evaluación, la coherencia, ¿verdad?, de estas cosas que se están enseñando, los argumentos que se presentan. Y este proceso, el apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5. Y dice que los pensamientos llevan a la cautividad, ¿verdad?, la mente. Y el propósito nuestro es de llevar esto, ¿verdad?, a Cristo Jesús.
Pregunta o comentario de esto antes que lo borren. Sí, hermano. Sí, hermano, esto es bien importante, ¿verdad? Por eso Hechos 17:11 dice que los de Salónica eran más nobles, ¿verdad? Porque ellos escudriñaban a ver si los que le estaban diciendo, ¿verdad? Estaban. Dice lo que es 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme, ¿verdad? La palabra de Dios. O sea, bueno, estás hablando, ¿verdad? Enséñame dónde está, ¿verdad? Y para eso, hermano, es bien importante, usted lo ha dicho, ¿verdad? 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, porque para lo que es 2 Corintios 10:5, para derribar todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento en Cristo, dar la obediencia. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Hermano, esto se ve muy sencillo, muy fácil, pero la verdad tiene mucha profundidad. Me recuerda cuando Pedro, no sé por qué, ¿verdad? Pero te asimilo al hispano con Pedro, porque Pedro le dice a Jesucristo, pues hablaste muy fuerte, digo, pues si quieres ir tú también. Y luego Pedro dice, pero pues ¿cómo me voy a ir? O sea, Pedro a veces se pone uno a analizar a Pedro, ¿verdad? Un simple pescador, ¿verdad? Viéndolo bien, un simple pescador, siguiendo a Cristo, pero nos da también una gran enseñanza de que Pedro comprendió que era Cristo. Y entonces, eso se ve bien sencillo, pero el chiste es hacerlo, o sea, que trabaje en nuestra mente y que nos haga comprender que, pues, nos hagamos la pregunta, ¿estaré bien con Dios? ¿Estaré en el lugar correcto o me estoy haciendo loco? ¿Verdad? Yo platicaba mucho con un amigo de hace cuando era la niñez, y él me decía que él quería mucho a su familia. Le digo, pero pues que según tú quieres mucho a tu familia, ¿verdad? Entre comillas, porque pues si no les enseñas nada de Dios, no saben de Dios, entonces realmente no los quieres. O sea, pero vamos de vuelta, es cada ser humano, ¿verdad? Y Pedro, qué bueno que nos tenemos, porque Pedro, noten la transformación de Pedro, cómo era al principio. Y cuando usted ya lee la primera y segunda carta de Pedro, dos palabras que sobresalen en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Y claro que no es nuestro estudio, pero es la palabra epimosis y gnosis. Y es conocimiento, simplemente. Pedro llega al punto de reconocer mi conocimiento, mi manera de pensar, en cómo procedo, mi manera de la facultad, el razonamiento, de todo eso, al principio era equivocado. Porque Pedro era que un celote, ¿recuerdan? Un celote era ¿quién? Una persona que luchaba por la defensa de la nación judía, pero lo hacía como mataba a los soldados, o sea, su manera de ser era una manera agresiva, no era de usar la lógica, no era de usar la mente, y así actuamos nosotros hoy en día. Hay dos maneras en cómo actuar cuando nos enfrentamos a una situación semejante a esta. Podemos la opción de actuar con violencia. ¿Recuerdan a Esteban? Esteban fue un hombre que los apóstoles le pusieron la mano y se les dio un don de sabiduría. Hechos capítulo 6 nos habla de eso. Esteban fue un hombre muy elocuente en su presentación, por medio del don del Espíritu Santo que se le dio. Y él debatió, como dice Hechos 6:8 en adelante, debatió a muchas denominaciones, a mucha gente que creía diferente. Pero ya cuando vamos en el capítulo 7 de Hechos, noten cómo respondieron los miembros de esas sectas. Dice que hasta se les temblaban, ¿qué? Los dientes de puro coraje. ¿Cómo me puede ganar este hombre? Y sabían bien que era un campesino, bueno, un pescador. ¿Recuerdan cuando la gente dice, pues,
¿Quiénes son estos? ¿Que no son galileos? Son gente así que sin letra, sin estudio. ¿Y por qué hablan con esa elocuencia? ¿Por qué nos presentan a nosotros y nos destruyen los argumentos? Ellos se consideraban como las personas elite de aquel tiempo, ¿verdad? Que sabían bien la palabra, bueno, corrompida de ellos, ¿verdad? Pero hay esta opción de violencia. ¿Y qué tantas veces hemos visto nosotros ese tipo de ataque hacia los hermanos? ¿Verdad? Esta palabra viene a atacar su carácter, lo vienen a humillar, no tratan con el asunto pendiente, con lo que están argumentando, sino que con el carácter de la persona. Y en ocasiones, ¿verdad? Pues vamos a ser sinceros, ¿no? Sí se nos levanta la sangre un poquito, ¿no? Pero el Señor nos dice que slow down, boy, cálmate. Entiende quién eres tú. ¿Ustedes creen que Jesucristo no podía defender una legión de ángeles, ¿verdad?, que viniera y destruir a todo el mundo? Sí, lo pudo hacer, pero pasó por la muerte. Y la otra manera, ¿verdad?, la otra opción, ¿verdad?, es los argumentos. Los argumentos. Y yo les aseguro que cualquier falso maestro, cualquier persona que no tenga la verdad, no tiene lo suficiente para argumentar de esta manera. Porque usted y yo somos columnas y baluarte de la verdad. Y entendemos la verdad, la conocemos. Y si la podemos manejar correctamente, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, Dios va a ser victorioso. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es la apología cristiana. Que aún todavía no entramos en las leyes de los pensamientos, ¿verdad? Solamente estoy tratando de ayudarles para entender de dónde sale. ¿Ok? Pero que si no tenemos preguntas, vamos a borrar esto y vamos a ir al siguiente punto. Hermano, Mande usted. ¿Quién dijo? El hablar de la defensa. ¿Mande? La apología quiere decir defensa. Presentar defensa es defender el evangelio. Correcto. Por eso debemos tener el conocimiento a los cristianos, leer la Biblia, ¿sí? Pero leerla, porque nos vamos a encontrar con personas, como usted dice, con denominaciones, con otras gentes que en verdad no la conocen y nosotros sí la conocemos. Entonces, cuando ellos quieran querernos arrastrar con ellos o sacarnos de la iglesia o ponernos ideas que no son correctas, nosotros ponemos defensa, ¿verdad? Con la verdad. Nos defendemos con la verdad. ¿Entiendes? Por eso es bien importante leer la Biblia. Por eso es bien importante obtener el conocimiento, como usted dice. Dice, porque vas a presentar defensa contra los argumentos falsos. Contra los argumentos falsos. Y una vez que se presenta esa defensa, hermano, ¿qué es el siguiente paso? Es la defensa, uno está defendiendo, pero luego viene el proceso de ¿qué? De persuadir. De persuadir. Y eso no es trabajo fácil. Cuando se trata con una persona que está bien arraigado, ¿verdad?, en la falsedad en la cual se le ha enseñado, no es fácil. Pero es posible. Es posible llegar a ese punto de enseñarles para que entiendan. Y claro, ¿verdad?, que estamos nuevamente apelando a la mente y al libre albedrío de la persona. Solo que hay varios pasos. Como le digo, ¿verdad?, no me estoy metiendo profundamente en todo esto. Es básico para que ustedes entiendan y para que ustedes comiencen a estudiar por sí mismos y comiencen a leer la Biblia y poder presentarse de una manera en cómo lo tienen que hacer. Y esta parte viene de parte suya, hermanos. No es mía. Mi deber es de enseñarles, su deber es de prepararse. ¿Me entienden? Se lleva tiempo. Se lleva tiempo. No crean que va a venir la noche a la día. No vivimos en un tiempo en donde alguien le pone las manos y ¡pum!, para mañana ya es un erudito. Ya puede citar la Biblia de memoria. Ya entiende todos los argumentos, todos los pensamientos. Ya puede contrarrestar. Conoce bien las leyes del pensamiento, las puede usar bien. Y cuando hablamos de leyes del pensamiento, ¿no sabían ustedes que Jesucristo las usa con frecuencia? Los apóstoles lo usaron con frecuencia.
Y para allá vamos, para mirar cosas, ¿verdad?, en donde saben esto. Pero por lo pronto, ¿verdad?, tenemos que dar el primer paso, entender todo esto, el panorama y dónde sale todo. Dice Juan 5:39. ¿Mande? Cristo. En Juan 5:39 dice: Cristo escudriñaba las Escrituras, que nos parece que tenía la vida eterna, son las que dan testimonio. Y este va junto con Hechos 17:11. Y para allá vamos. El hermano un poquito adelantado, ¿verdad?, pero se la paso que temprano, ¿verdad? Y tiene razón. Bueno, muy bien, vamos a, porque el tiempo, y miro que va a haber part 2 de esto, ¿ok? Pero miren, ya cuando entendemos todo esto, entonces tenemos que entender en la manera en cómo Dios nos ha creado. ¿Saben ustedes que usted y yo somos la única parte de la creación en cual Dios nos reta que nosotros razonemos con Él? No le dice eso al animal. No le dice al becerro, ¿verdad?, venir y estemos a cuentas. No le dice a ningún animal eso. No le dice a la flor eso, ¿verdad? Al único que le dice es al ser humano. Y la razón por qué nos dice eso, porque en la creación de Dios, miramos nosotros lo siguiente. Primeramente, miramos que viene a crear al hombre inocente. ¿Ok? Es decir, sin pecado. Sí, claro que hay muchos que dicen que no, que nacemos con pecado. Sin pecado. ¿Ok? Y esto lo encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. La primera parte del versículo dice que Dios ha creado al hombre recto, sin pecado. ¿Ok? Y claro que no voy a desarrollar pensamientos sobre eso porque ya todos conocemos. Pero segundo, miramos nosotros que Dios dice que una vez que somos criados, Él sopla el aliento ¿de qué? De vida. ¿Qué se refiere a eso? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 7, miramos nosotros que ya está hablando de un caso de un adulto, está hablando de Adán y de Eva. Ya son personas maduras, ya son personas adultas, pero en el proceso que yo y usted pasamos, ¿verdad? 9 meses en el vientre de nuestra madre y luego venimos a este mundo. Entonces la pregunta es cuando Dios sopla el aliento de vida a nosotros. Bueno, es un misterio, ¿verdad? Yo no le puedo decir exactamente en qué momento, pero es cuando la vida empieza. Y miramos nosotros que concerniente a esto, ¿verdad?, pues tenemos que ir a Salmos capítulo 139, versículos del 13 al 16. ¿Ok? Pero el punto del cual quiero elaborar, hermanos, es el soplo de aliento de vida es en donde produce la facultad de razonar. ¿Ok? La facultad de razonar. Ahí es en donde está la volición, es en donde está el razonamiento. ¿Ok? Y luego pone etcétera, porque hay otras cosas aquí, ¿verdad? Pero esto, la Biblia le nombra, ¿qué? Alma. Y claro que podemos entrar en las palabras hebreas y griegas, pero el tiempo no permite. Bueno, Dios nos ha creado con eso. Y el propósito de eso, ¿verdad?, es porque Dios quiso que el ser humano pudiera razonar con él mismo, con Dios. ¿Ok? Y hay varios versículos en donde, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, Job capítulo 40, ¿qué es lo que le dice Dios a Job? Cuando Job está argumentando con Dios, dice, con que te crees el sabio. Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Con que te crees el sabio, ven y razona conmigo. Dios nos ha creado, ¿verdad?, para que lleguemos usted y yo a ese punto. Pero ¿en base de qué?
la Biblia. Esta es la mente de Dios que se ha revelado a los profetas de Dios, y los profetas de Dios nos han revelado a nosotros por medio de la palabra. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3 y versículo que del 1 en adelante. Esto es lo que dice el apóstol Pablo concerniente a esto. En Efesios capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice, empieza el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, Pablo está diciendo, Dios me escogió, el Señor me escogió y me ha dado el Espíritu Santo. Me ha dado el Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice, ¿para qué? Para que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No dice Pablo, a mí se me lo ha revelado Dios por medio del Espíritu Santo, pero para ustedes, le dice a los miembros de la iglesia en Éfeso, ustedes tienen que leer. Y esa es la manera en cómo Dios trabaja con nosotros, leyendo. Y nos trae al punto que estamos estableciendo, la facultad de razonamiento. Y Dios ha establecido leyes gobernando esta facultad de razonamiento. Y estas son las leyes del pensamiento. El tiempo ya me terminó, hermanos. Quisiera seguir, pero dice, ya me terminó el tiempo. Job 38, 4, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas? ¿Quién ordenó sus medidas? Sí, ahí empiezan los argumentos de Job ya. Porque Job pensaba, ¿verdad?, que era un poquito más sabio de Dios. Ok. Vamos a razonar. Entonces, usted y yo tenemos la capacidad para poder razonar, ¿no? Que nadie nos engañe. Que nadie te diga, no, tú no entiendes. Sí puedes entender. Leyendo puedes entender. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando vamos con una persona a estudiar, ¿verdad?, llevamos la Biblia únicamente. No llevamos un lexicón, no llevamos un diccionario, no llevamos otras cosas, sino únicamente la palabra de Dios. Y estos libros son útiles, el lexicón, el diccionario y todo, para poder entender, para que yo entienda la palabra de Dios, porque hay cosas que están un poquito difíciles de entender. Pero estos libros no son comentarios, sino que son libros que nos ayudan a mejor entender la palabra que se usó en aquel entonces, lo cual produce el pensamiento del autor o el escritor que escribió lo que estamos leyendo. Ya lo podemos comprender un poquito más mejor. Pregunta o comentario, hermano. Hermano, aquí en Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo contra el pueblo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, habían sido enseñados por Jesús. Pues sí. Y concerniente a Jesús, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, ¿qué dice? ¿De dónde vino este hombre? Se quedaban maravillados por la manera en cómo le hablaba. Este hombre era Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y lo que hablaba eran las palabras del Padre. Por eso hablaba diferente, por eso enseñaba diferente. No como los escribas, no como los fariseos, no como los saduceos. Gracias, hermana, por el texto. ¿Alguien más? Muy bien, entonces aquí lo dejamos la próxima semana. Vamos a continuar con este estudio, parte número 2. Y vamos a entrar a las leyes. Son 4 leyes de pensamiento, hermano, que las vamos a ver en cómo Jesús las usa, cómo los apóstoles las usan y cómo usted y yo las podemos usar, para que estemos listos para contrastar argumentos que nos presentan durante nuestra vida, en que tratamos con diferentes personas con diferentes pensamientos,
Esta tarde, si acaso hay entre nosotros alguna persona que necesite las oraciones